17:37 en Quito, Ecuador. Saludos cordiales al licenciado Marco Teruggi. Él es sociólogo y periodista. Desde Caracas se conecta vía Skype con nosotros para conversar a través de Radio Pichincha Universal sobre la situación que vive Venezuela en estos momentos de crisis política, que obviamente es informada a través de los grandes medios de comunicación y por pocos medios de comunicación alternativos, lo que hace que la verdad o las dimensiones de los acontecimientos políticos que se produzcan en Caracas, pues no sea fidedigno. Por eso mismo le queremos preguntar, en este caso a Marco Teruggi, en directo desde Caracas, Venezuela, qué es lo que está sucediendo en estos precisos instantes allá en su país, en Venezuela. Muy buenas tardes, Marco, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, ¿cómo les va? Bueno, cuénteme cómo se está resolviendo o no se está resolviendo la crisis política de la Asamblea Nacional. Como usted sabe y todo el mundo conoce, Guaidó insiste en proclamarse o autoproclamarse presidente de la Asamblea Nacional, mientras que ya hay otra directiva que ha sido electa, de sectores de la oposición inclusive. Bueno, hay un escenario que comenzó el domingo, cuando en la Asamblea Nacional, que era el día en el cual tocaba la renovación de la Junta Directiva, se presentó una lista opositora al gobierno, pero opositora también al bloque de diputados de Guaidó. Es decir, la oposición llegó dividida y ganó la oposición que no es la que encarna Guaidó, es decir, el diputado Luis Parra, que es un hombre que viene históricamente de los partidos de derecha en Venezuela. A esa lista fue apoyada por los votos del chavismo, que apostó a intentar una renovación y que no esté al frente de la Asamblea Guaidó, que es un hombre que abiertamente intenta hacer un golpe de Estado, pero Guaidó no reconoció ese resultado y el domingo por la noche llamó a otra sesión de lo que fuera una Asamblea Nacional en la sede de un periódico de la oposición. Ahí volvió a ratificarse él como presidente de la Asamblea Nacional, cosa que fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, el domingo en la noche había Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional, desde el hemiciclo del Palacio Legislativo, y Juan Guaidó, que se decía presidente de la Asamblea Nacional, desde un periódico de oposición. Ayer lunes dijeron ambos que hoy martes iban a sesionar en el mismo hemiciclo. Entonces hoy hubo una jornada donde por un lado Luis Parra hizo una sesión y por el otro lado Juan Guaidó logró ingresar al mismo hemiciclo en el cual hizo la sesión Parra y también se sacó una fotografía. Entonces hay en términos de imágenes una suerte de empate, podríamos decir, donde hay dos presidentes en términos visuales de la Asamblea Nacional, pero la pregunta más que la visual es quién tiene capacidad real de ejercicio de poder legislativo, quién tiene capacidad real de gobernar desde su espacio, Luis Parra o Guaidó. Y como están dadas las cosas, la Asamblea Nacional que reconoce los demás poderes en Venezuela es la Asamblea Nacional que está presidida por Luis Parra. Ajá. Luis Parra, entonces, está bien al haber planteado la conformación de una comisión especial que contribuya precisamente a la normalización del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que eso va a ser difícil llevarlo adelante, porque efectivamente hay un grupo de opositores encabezado por Guaidó que están, digamos, empecinados en decir que ellos son la Asamblea Nacional, así como Guaidó dijo que él era el presidente de Venezuela, y no es que es un grupo que sea muy numeroso o que tenga una gran capacidad de fuerza. Es un grupo que cuenta con un respaldo internacional muy poderoso. Por lo tanto, cuando Guaidó dice yo soy el presidente de la Asamblea Nacional y Estados Unidos, tanto el vicepresidente como el secretario de Estado dicen sí, vos sos el presidente de la Asamblea Nacional y al que reconocemos como presidente de Venezuela, Guaidó tiene un poder que no es suyo, sino que es de quien en realidad lo monta en ese sitio. Ahora, a nivel interno, él no va a poder ni dictar una ley, ni ordenar sobre la Fuerza Armada, ni hacer lo que no logró hacer en un año como supuesto presidente. Entonces, lo que pasa es que para afuera, él dice que sí lo es. Entonces hay una gran pelea por explicar lo que pasó e intentar ordenar lo que se está viendo. Ahora, ¿cómo usted analiza que se está enfrentando la situación informativa? Porque mediáticamente, y de acuerdo a lo que se difunde en los medios de comunicación, evidentemente, hay un suceso que marca la intención de Guaidó
de ingresar en un momento determinado a la Asamblea, seguido de algunos diputados o asambleístas que al parecer tendrían restricción de ingresar al hemiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se maneja eso en términos mediáticos y cuáles son los verdaderos acontecimientos de ese suceso? Pormenores de ese suceso. Hay dos puntos centrales. Ajá. El primer punto es que Guaidó tenía cierta confianza en que lograría una votación mayoritaria el domingo, pero esa confianza empezó a resquebrajarse cuando vio que efectivamente se iba a presentar otra lista de diputados opositores y esa lista empezaba a tener cierta gente que lo iba a apoyar que se cambiaba o le daba la espalda, parecía en términos muy sencillos. Entonces el cálculo empezó a ver que no le daban. Entonces ante ese escenario optó por la construcción de un escenario donde él se presentara como perseguido e impedido de ingresar a la Asamblea Nacional. Contra ese discurso hay un video muy clarito que muestra cómo cuando Guaidó llega a la entrada de la Asamblea Nacional hay una lista con todos los diputados que pueden ingresar y el que está con la lista le dice, sí, usted diputado Guaidó puede ingresar, pase adelante. Y él dice, no. Si el que está conmigo no puede entrar, entonces yo no entro. Y el que está con él es un diputado que está inhabilitado. Entonces él opta por quedarse afuera bajo pretexto de que va a defender a todos, incluso los que están inhabilitados. Esto mismo ha sido dicho por la derecha, por ejemplo, sectores que adversan a Guaidó porque lo consideran demasiado tibio. Entonces acá hubo una gran construcción y me parece que no hubo la capacidad de desactivarla. Ahora, tengamos claro que Guaidó cuenta no solamente con el respaldo de Estados Unidos, sino que cuenta con un respaldo mediático muy importante. Es decir, las agencias internacionales de noticias, como la agencia Reuters o la agencia AFP o la agencia AP, siempre construyen la versión de Guaidó. Entonces, es cierto que hubo un error al permitir esa fotografía. Es decir, aunque Guaidó intentara entrar, se lo dejara, iban a tratar de construir la versión que planteaba Guaidó, pero se cayó en el error de que él trepara sobre esa reja. Ahora, él siempre pudo haber entrado, pero él quería esa foto y desgraciadamente consiguió esa foto y sobre esa foto se construyó el discurso internacional de que se le prohibía la entrada. Ahora, Marco, pese al poderoso apoyo internacional que tiene Guaidó de Estados Unidos fundamentalmente, el peso político específico de Guaidó en Venezuela, ¿en qué nivel podría ser considerado? ¿Nulo o con alguna nivel de importancia? Creo que hubo dos momentos muy claros. Un momento de Guaidó en la primera parte del 2019, generó una expectativa, generó movilización, generó en una base social opositora muy descreída un nuevo liderazgo, que era un hombre además que venía sin antecedentes políticos casi, por lo tanto no estaba manchado con ningún tema de corrupción ni ningún escándalo, y eso nucleó a mucha gente a su alrededor, sobre todo porque tenía un discurso muy radical. Pero luego cometió una serie de errores, como prometer que el 23 de febrero iban a entrar de Colombia a Venezuela y no lo lograron, como el 30 de abril tomar las armas con un grupo de militares y que eso no deviniera en nada, como los escándalos de corrupción ligados a la ayuda humanitaria. Entonces, del mes de junio hasta el mes de diciembre, en realidad no logró generar mayor acontecimiento. De hecho, desapareció de escena pública y su último intento de movilización en noviembre no contó con casi ningún respaldo. Por lo tanto, él venía en franca decaída, sin iniciativa política, y ahora ha logrado regresar a la tapa de las portadas, pero porque hay un escenario de crisis. La pregunta es, una vez que pase esto, ¿qué va a seguir haciendo Guaidó? Lo que uno lo ve es con muy poca iniciativa, y sobre todo que en un año corto de su supuesta presidencia ha cometido errores de corrupción muy grandes y muy visibles, ¿no? En Cúcuta, con la ayuda humanitaria que llegó, se robaron una parte, fue denunciado incluso por el gobierno colombiano, y hay casos de corrupción adentro de la Asamblea Nacional que fueron públicos y escandalosos. Por lo tanto, él, que era un hombre de renovación, pasa a ser un dirigente más. Lo que pasa que, ante esta situación, gran parte de la oposición decide cerrar filas alrededor de Guaidó. Ahora, ¿se evidencia con este tipo de comportamientos del sector de la derecha política venezolana una atomización del sector? Bueno, este es el cuadro justamente más interesante que ha surgido ahora. Hasta el momento hablábamos de el bloque del chavismo y un gran bloque de la oposición.
pero en los últimos año y medio se ha ido conformando un tercer espacio, que son aquellos, por ejemplo, candidatos que sí se presentaron en las elecciones presidenciales del 2018, que son aquellos partidos políticos que sí se sentaron con el gobierno a partir de septiembre en lo que se llama la Mesa Nacional de Diálogo, y que son aquellos dirigentes que sí están ahora en la nueva Asamblea Nacional con Parra a la cabeza. Es decir, ha ido creciendo un tercer espacio político con cada vez más volumen y capacidad de acción, que de alguna manera empieza a disputar al sector golpista. Y esto es un poco lo que genera cierta desesperación, porque si hay una variable opositora que esté dispuesta a dialogar, que esté dispuesta a acordar un cronograma electoral, entonces el sector golpista empieza a entrar en crisis, porque recordemos que Guaidó y Estados Unidos dicen que no habrá elecciones en Venezuela libres hasta que Maduro no deje el poder político. Por lo tanto, según ese discurso, la única forma de que haya elecciones que ellos apoyen es que Maduro no esté en la presidencia. Ahora bien, para que Maduro no esté en la presidencia, eso entonces implica un golpe de Estado, porque si no faltan 5 años de su mandato constitucional. Entonces ese sector no va a ir a elecciones, por lo menos así lo sostiene, hasta que esté Maduro. Por conclusión, van por la vía armada. Entonces hay que construir una oposición que esté pensando en otra clave, y esa oposición, la buena noticia, pero todavía en desarrollo, es que está empezando a tener más capacidad de acción política. Ahora, los líderes tradicionales de la oposición venezolana están en un retiro estratégico, porque únicamente Guaidó aparece como el punto visible, pero estos otros líderes, uno de ellos que estuvo detenido por largo tiempo, ¿están en un retiro estratégico o se han sujetado al mandato de Estados Unidos y su estrategia con Guaidó? Sí, creo que hay una mezcla de elementos. Creo que ha habido primero una gran crisis en la dirigencia opositora. Por ejemplo, Capriles Radosky, que era un personaje que hizo una campaña contra Chávez en el 2012, hoy no logra, digamos, tener un liderazgo propio. Es decir, han cometido muchos errores. Luego, me parece que ante la situación de adversidad, todos, digamos, han acudido al ordenamiento que ha hecho el gobierno norteamericano. Ese ordenamiento es peligroso, porque dice, bueno, hay un hombre visible que es Guaidó, hay una unidad alrededor de Guaidó y un plan que nosotros, Estados Unidos, financiamos y conducimos, que es el derrocamiento de Maduro. De eso nadie logra salirse, no quiere salirse o no lo puede hacer, no lo sé. En todo caso, los partidos son económicamente dependientes del dinero extranjero, y uno sabe que en la política la autonomía económica está ligada. Por lo tanto, si los partidos dependen íntegramente del financiamiento internacional de Estados Unidos, políticamente van a seguir esa línea. Ninguno va a distanciarse. Lo que sí hay son distanciamientos de otros dirigentes por fuera, o sea, que se salen de los partidos, porque ven que a final de cuentas, como dijo Maduro hace pocas semanas, y me parece muy cierto, le dijo a la oposición, ustedes están más cerca o más lejos del poder que hace 1 año, 2 años o 3 años. Bueno, están más lejos. Por lo tanto, esa estrategia no está funcionando y algunos sectores dicen, bueno, pasamos por otra alternativa. Bueno, gracias, Marco. El tiempo se nos ha agotado. Te agradecemos por haber atendido con Punto Noticias desde Quito, Ecuador, con Caracas. Marco Teruggi, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 17 horas con 50 minutos, 17 horas 50 minutos, amigas y amigos. Luego de la pausa vamos a un resumen informativo y también a algunas notas que tenemos pendientes en Aquí lo dijimos, y estaremos concluyendo la presente entrega.